Hello, 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 descubridores y descubridoras, al fin estamos de nuevo en PortAventura. Digo al fin, pero no sé por qué digo eso, porque no ha pasado nada desde que nos despedimos. De hecho, las despedidas más cortitas tuvimos aquí el último día y estar aquí hoy ya, bueno, es carnaval, mucha gente disfrazada, nos han aparcado justamente en la entrada y aquí empieza nuestro día. Soy Adrián Merín y estás en Discovery Line. Bueno, estamos entrando, soy en batucada, soy en tambores. Yo creo que el ambiente es sensacional. Estoy muy emocionado, la verdad. Me parece de lo mejor que ha hecho PortAventura por ahora, al menos como idea, en mucho tiempo. Me parece sensacional el ambiente, ya que se vive solamente con entrar. Los trajes son preciosos, van todos vestidos de una manera súper bonita. Míralos. Muchos habláis del huevo. El huevo tiene que estar porque ¿cómo montan esto antes de abrir la temporada? Va a ser muy difícil, de hecho el cambio también será un poquito complicado. Entiendo que tenga que estar el huevo. Hay muchísima animación por la calle, muchísima gente vestida. Hay muchas cosas que me agradan un montón. No sé, estoy encantado. Parece que no hay mucha gente, bastante gente disfrazada, cosa que me ha sorprendido un montón. Está muy bien. ¡Es Paco Navarro! ¡Navarro! Descubridores, y como es carnaval, pues vamos disfrazados. Ahí voy de estudiante de Hogwarts. Y como soy de Hufflepuff, los que reconoceréis los colores sabréis que soy de esta casita, con el brochecito, la corbatita, todo. Y compartimento secreto para varitas. Wingardium Empalme. Estoy con Eli, que va de gira en cerda. Cerdita. Y ya. Y ahora que estamos aquí, justamente al lado del barco, no podemos dejar de ir a visitar a nuestra amiga la Virgen. Que hoy voy con dos deseos, porque yo soy un deseo andante. Esto es un deseo. Yo quiero que esto se termine comprando en PortAventura. Y aquí está el otro deseo, que es nuestra querida Virgen de la Aventura. Ella sigue aquí. Bueno, pues las colas la verdad es que no están nada mal, porque tenemos 20 minutitos en Street Mission, lo que nos indica que muchos niños no hay tampoco. Shambhala 30 minutos, en Dragon Khan no hay, en Furious Baco 40, que es muy poco, 10 en el Diablo y 0 en el Gran Caño. El resto está cerrado. Que vuelven, de hecho el 31 de marzo ya lo pone en las pizarras, que serían Anchor, Estampida, el Silver River Flume y el Tutuki Splash. Y Huracán Cóndor abre a las 11. Y en los rápidos apenas hay cola, y una cosa que me sorprende es que hay gente extranjera, o sea, estoy oyendo gente de Francia. Y como sabéis, en carnaval no está todo el parque a tope, estamos en una temporada especial. Estos baños, por ejemplo, de aquí están cerrados. Y os he dicho que muchas atracciones están cerradas, lo que está haciendo que tengan un mantenimiento como un poquito más elevado. Y es el caso también de los conocidos como los troncos, que están en unas obras bastante importantes. De hecho, hacía tiempo que no lo veía, ¿sí? Toda esta zona de aquí está en obras y están arreglando un montón de cosas. Me parece sensacional, incluso la madera está repintada. Que son detalles tontos, pero hasta la zona de taquillas está arreglada y está repintada. De hecho, el año pasado terminamos el año con una lista de más de 400 puntos que PortAventura quería ponerse manos a la obra y arreglarlos. Y en este poco tiempo ya se han puesto y han arreglado un montón de cosas. Es bastante espectacular. Y el tema de los banderines está, pues bueno, como ya os avancé por las redes, Far West está plagado. No sé si os lo dije por las redes o os lo dije mientras jugaba Hogwarts Legacy, pero plagado y mola mucho. Pues tenemos dos shows ahora mismo en esta zona de aquí. De hecho tenemos la Reina del Carnaval y también tenemos Magic Carnaval. Intentaremos verlos los dos porque no nos queremos perder absolutamente nada. Me encanta, yo estoy encantado. Carnaval mola.
Y detrás de mí tenéis ya el edificio, el mamotreto de lo que va a ser la nueva atracción de Uncharted, que si no lo he subido ya estará a punto de subirse un especial donde os estaré hablando de cuál va a ser su temática, no su IP, porque ya sabemos que va a ser Uncharted, pero ya tenemos desvelados algunos detalles que presuntamente parecen ser claves para lo que habrá ahí dentro. Y se va un grupo y directamente aparece otro. Mira, van vestidas, precioso. Y otra de las señas que hacen que esto sea carnaval es que por todo el parque tenemos máscaras de este tipo. Y algunas zonas están en reformas, como esta tienda que tenemos al lado del Tío Vivo en el Far West. Y una cosa que me gusta mucho es que te lo estén avisando tematizado y que te estén diciendo están en obras porque están mejorando. Hablando de las comparsas y de la animación, me parece espectacular que lo estén haciendo. Algunos diréis, pero están en el Far West y eso no tiene nada que ver del Far West. Olvidaros, estamos en el carnaval y en el Far West no había carnaval. A ver, y en Penitence menos, que esto está inventado. O sea, la cosa es que haya cancaneo, ¿no? Y todos coincidimos en que tal vez esta sea la máscara más bonita de todas, hasta el momento. Uncharted, ahora la valla se ha adelantado hasta aquí. Desde aquí ya podéis ver cómo la caseta de juegos realmente ya no la tenemos por aquí. Y vemos cómo la entrada de Uncharted va a acercarse hasta prácticamente la caseta de Nutella, que según he visto, la caseta de Nutella presuntamente no desaparece. Y algunos de los jueguecitos que tenéis aquí los van a trasladar a otros sitios si no los han trasladado ya. Así que no os preocupéis. Pero fijaros cómo está de tematización, no tenemos aún nada, pero sí que os voy a hablar en el siguiente vídeo. Lo que sí que podemos ver desde aquí es justamente la torre de control de la nueva montaña rusa, que es eso que ves justamente en ese hueco. Y no sabemos qué hacemos aquí, pero estamos en el Tío Vivo. Nos hemos subido sin querer. También parece que está bastante arregladita la cosa, por aquí. Muy bien. ¡Wow! Y tal y como hablamos, algunos caballitos están muy repintados, como este. Está muy arregladito. Fijaros, estos no están repintados y estos sí que están repintados. Y sobre esta tienda que tenemos aquí en el Far West aún no sabemos mucho. Están en reformas, como os he dicho, pero apunta a que tal vez sea para juegos. No sabemos. Bueno, y esa zona se la han cargado. Todo eso está fuera. Suerte que me hice fotos ahí. Pues esa zona me gustaba. Uy, ¿qué va a pasar? Tal vez ahí vaya una caseta de juegos. No sé, algo va a pasar ahí. Claro, estas son cosas que suceden cuando un parque deja de cerrar todo el año, o puede dejar de cerrar su temporada de mantenimiento. Y es que nos encontramos con cosas como esta, pero esto es lo habitual. Parques como Disney y en parques como Universal que no cierran en todo el año. Y la verdad es que es algo que me gusta mucho también ver esto. Igual que vemos aquí justamente esta zona de Tomahawk, que también os lo he dicho por las redes sociales, que si no me seguís os invito a hacerlo. Tenéis en la caja de descripción todas las redes. Y es que Estampida tiene nueva parte que están arreglando, aparte de las que ya tenía, y Tomahawk exactamente también. De hecho, podemos ver a los encargados de la obra que están aquí trabajando. Y de hecho, ahora mismo están trabajando en una parte de Estampida que dolía, hay que decirlo. Esta parte no era graciosa, no. Ojalá le pusieran las vías de titanio que le están poniendo a su maravillosa montaña rusa de madera de Efteling. De hecho, está lleno de gente trabajando. O sea, no son pocos, son muchos. Wingardium Banderín. Sí que tenemos varias máscaras. De hecho, esta plaza, tenemos aquí esta máscara, que Eli ya va como una loca. Mira, pone la sonrisa falsa, ¿veis? Mirad a Betty, qué guapa va vestida. ¡Oh! ¡Adiós, Betty! ¿Soy yo o PortAventura se lo está currando mucho? Recomendable. Esta temporada de carnaval, por ahora, se ve recomendable. Y aún no hemos visto ninguno de los shows. Templo del Fuego. ¿Volverás pronto? Sí, yo creo que sí.
Y no sé nada, pero ¿será este tipo de vehículo en el que nos subiremos en Uncharted? La verdad es que no sería nada mala idea. Ojalá esté tematizado en esto, ¿os imagináis qué guapo? ¡Wow! Y ahora vamos a hacer un Diablo que supuestamente no tiene ningún tipo de renovación, pero nosotros vamos a subir, así vemos si están haciendo algo más a los troncos. Avistamos desde las alturas. Descubridores, esto de venir en carnaval es súper guay. Mira con quién me he encontrado, con un montón de gente también súper guay. Y fijaros en un detalle. ¿Qué es esto? Pekín Express. ¡Oh! Pues mira, creo que la máscara de China es mi favorita. Por ahora es la que más me gusta. Y ahora estamos bajo de Shambhala porque no vamos a subir. De hecho en Shambhala hay una horita de cola más o menos porque van solo con un tren. Bueno, y os tengo que decir que hay un montón de gente disfrazada de Hogwarts, de alumno de Hogwarts y de Hufflepuff incluso. ¡Cómo mola! Me siento como en casa. Bueno, alumnos de Hogwarts, os presento mi torre de astronomía. Una prueba más, que viene Harry Potter. Descubridores, nosotros no hemos podido subir en Shambhala por ahora, pero sensaciones... Extrañas. No, muy buenas, como siempre. Pero sí que es verdad que a la hora de frenar ha sonado algo raro y se ha quedado por ahí cerca. ¿Qué habrá pasado? Porque viajes de pareja son del club de fans de Shambhala y McDonald's. Eso. Y ahora vamos a ver el show del Gran Teatre Imperial. Aires de carnaval. Y como siempre, minutos antes... hay grandes colas y hoy la cola es bastante curiosa porque, mira, vamos a ir girando, hace así, es como un caracol. Han dado la vuelta por aquí, está bonita. Estamos en las colas ahora mismo del Gran Teatre Imperial y si os fijáis toda la zona de arriba está hecha nueva y además está preciosa. Fijaros la diferencia con lo de abajo, que aún está para restaurar, pero wow, lo de arriba está precioso. Mirad qué bonito. Salimos de Aires de Carnaval. Es un show, como ya sabéis, de danza, acrobacias, vestuario, lip sync. Y una cosa que me ha gustado mucho ha sido ver a Patri con su pelo original, que no va con peluca. Y es una cosa que me ha gustado mucho, le queda muy bien, está muy guapa y a mí me parece, pues bueno, que ella es siempre de lo mejor de este show. Es un show que entretiene, os va a parecer que vais a ver muchas cosas que os resultan familiares de este show, incluso algunas que no son de este show, pero sí familiares de PortAventura, como la chica que hace el Magic Bubble, lo de las burbujas. Y es que lo que nos encontramos es un show ambientado en Italia, en Venecia, más concretamente en sus carnavales, con unos toques un poquito como de ópera en el inicio y parece que es, no sé, parece la historia como que Patri es el personaje principal, empieza siendo una turista y acaba siendo pues toda una experta en el carnaval veneciano. Y hoy vamos a comer en el Dagana. Los alumnos de Hogwarts comen bocadillos, quiero decir,
¿En Hogwarts sirven bocadillos de lomo? Bueno, y ahora queríamos bichear un poco las reformas que están haciendo en Angkor, pero fijaros que ya lo han cerrado aquí. O sea, desde aquí ya no podemos pasar y no os puedo decir todo lo que están haciendo ya. Pensaba que la valla estaría un poquito más lejos, pero no podemos ver nada de si están arreglando o no están arreglando. Cosa que pasa muy parecida también en la zona de la China Baja, porque no se puede ir a la China Baja, pero no se puede acceder desde la misma muralla en la plaza imperial de China. ¡Hola! Madre mía, no me había dado cuenta. Fijaros este pirulo cómo ha cambiado de color. Reforma total. Y ahora sí que os podemos confirmar que nuestra querida Shambhala ya va con 2 trenes. Es que hay gentecilla, mírala. ¡Wingardium Leviosa! Hay gente. Tú miras el parque, no está lleno, pero ves gentecilla, está bien. Representante del club de fans de Flight Force en Disneyland, en el Avengers Campus. ¿Qué es lo que más te gustó de la atracción? Aparte de la falta de luces, la falta de decoración, la falta de pantallas, el sonido cuando no se escucha nada, la falta de tematización. Quitando... Es maravillosa. Vale, ya está, adiós. La Epi se ha quedado parada y la Blas también. Al menos ha peinado. Mi pistola no funcionaba muy allá. De hecho, la mitad del recorrido no lo ha funcionado. La mía algunas veces se salía como del ángulo y tampoco... Hemos visto que algunas pantallas, como las del jardín, ahora ya no están pixeladas, ahora funcionan mejor. Están arregladas. ¿Y Epi Blas? Pues sin moverse. Estaban un poco palmados. Y en la de la lavandería yo solamente podía apuntar en el centro y en los laterales no. Porque estaba descuadrado Exacto. la pantalla de disparar. Y en el resto ya nada. Bueno, pero nos gusta Street Mission, olía bien. ¿A cookies? Y ahora vamos a hacer un Magic Fish, que es una de nuestras preferidas del parque. De hecho, yo creo que es una de las más divertidas. Al concurso de cosas divertidas, Magic Fish está. Hay una máscara encima del árbol y están los globos. Está todo lleno de globitos. A mí esta área me gusta, le falta un repintado. Las rocas de Fish and Chip ya están pintadas. Están como con unos tonos muy elevados, pero el resto no. De hecho, estas casitas ya se ven como bastante decoloradas un poco. No entra dentro de los planes de este año, hasta donde tengo entendido, arreglar esto. Pero bueno, no está en mal estado, solo le falta un poquito de color. Por el resto está todo bien. Y estas plantas también tienen mucho color. No sé si las habrán pintado o no, pero tienen bastante color. Y los cerditos están arreglados, están repintados, están puestos en su sitio. Incluso la base amarilla también está arregladita. Lo que no está arreglado, bueno, no va a las fuentes, pero sí está arreglado. Están arreglando un montón de cosas. Y ahora vamos a ir a ver otra atracción que han arreglado, que la han repintado y que le han hecho un montón de cosas. Y es Canoes. La veneno. Y ahora en equipo de investigación pillamos a Paco Navarro comiendo palomitas. Paco Navarro ensuciando el parque. ¡Marta! Vamos a ver a Tutuki. Que Tutuki están haciendo también grandes reformas según nos han dicho, pero tampoco vemos nada del otro mundo. Bueno, lo vemos sin agua y sí, ahí. Aquí viene mambo electrónico. Pues sí, parece que en Tutuki están haciendo algunas reformas. Vemos algunos sacos, algunas cosas. Yo solo espero que tengamos la sorpresa y que Tutuki vuelva a sacar humo. ¿Os imagináis que hacen una especie de gincana buscando un tesoro, el tesoro de Uncharted, por toda Portaventura, y uno de los lugares sea el volcán de Tutuki Splash? Sería brutal. ¿Cuántos tesoros podríamos encontrar aquí? Porque realmente Uncharted iba por todo el mundo buscando tesoros. Pues yo qué sé. Tesoros de... ¿cómo se dice ese? Tesoros. De verdad que Portaventura hasta ahora, felicitaciones
por abrir el parque tan pronto y creo que a la vista está que puede llegar a ser un gran éxito. Bueno, y aquí tenemos el testimonio de una madre que le ha puesto plataformas a su hija para que pueda subir a Shambhala y al Dragon Khan. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, me ha encantado. No, pero mide más de 1,40 m, es una broma. Pero si ella puede subir y no te ha dado miedo, podéis subir todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuál te ha gustado más de las dos? Los Shambhala. Shambhala, Team Shambhala. Chócala. ¡Que empieza! ¡Tengo emoción! ¡Topi, topi! Carmen de Mairena. Bueno, descubridores, y en la zona del show de aquí de Polinesia, cambios brutales. Todo está arreglado, repintado. Tenemos, mirad, las rocas nuevas, todas pintadas en negro, el puente arreglado, todas aquellas rocas pintadas arregladas. Todo eso también espectacular. O sea, PortAventura, qué bien nos está sentando el cambio. Y más cambios, los techos del Bora Bora, tanto del restaurante principal como del comedor, están siendo también cambiados, que es de este tipo de material que parece paja, pero no lo es, es magia. Todas las columnas han sido repintadas y restauradas, es que hay muchas cosas. Vas mirando y dices, ostras, está lleno. Y gracias a que hay 2 trenes, no tenemos casi cola en Shambhala. Vamos a subir en nada, en 10 minutitos. Bueno, eso y que han hecho la parada 1 hora y media antes. Es verdad. Al hacer la parada tan pronto se ha ido un montón de gente y ahora todo esto es para nosotros. ¡Wingardium! ¡Que no le vio Sa! Porque claro, es que... ¡Ay! Es que no me sale. ¡Qué natural! ¡Qué natural! A ver, la cosa es que esto ha pasado de verdad, que casi se cae. Y le digo, vuelve a hacerlo. Humor amarillo. Shambhala, como siempre, es verdad que hoy la hemos notado como un poquito más sueltecita. Como estamos hablando también de muchas de las cosas que han cambiado y de las pequeñitas reformas que hacen, pues tenemos que Shambhala han pintado varias cosas en la estación, en las taquillas también. Yo os cuento todos los cambios que estoy viendo y la sensación que está dando es que realmente están manteniendo bastante el tema del parque. En estos momentos, la atracción Furious Baco se encuentra fuera de servicio por razones técnicas. ¡Como siempre! Pues sí, salimos de Furious Baco. Esta cara de velocidad es de Furious Baco. No ha estado mal.
Me ha tocado segunda fila, parte interior izquierda y no ha estado mal. La verdad es que me lo he pasado bien. Y bueno, pues parece que Furious Baco sigue aguantando, a pesar de que ya es una momia, pero sigue aguantando. Gerard, ¿qué tal Furious Baco? Me ha parecido que ahora mismo necesito un paracetamol. Es que... A ver, que la atracción me gusta, pero ahora mismo necesito un paracetamol para la cabeza. te ha dado tras. Y eso que era segunda fila, es lo que... Tracatrá. Hay otros años que ha estado peor. Sí, eso sí. Es carnaval, está graciosa. Sí, eso sí. Ah, sí. Eli, ¿cómo bajas tú? Pues bien, a ver. Me ha tocado interior. Interior es más bonito. Claro, es que Gerard estaba exterior. Y Pablo también. Claro. Vengao de turno. Claro. Interior hemos estado a gusto. Sí. Pero Es que ojalá tuviera Furious Baco una... O sea, por el raíl de dentro, ya está. Un tren al uso. Y luego que nos hagan una wing coaster como Dios manda. Exacto, como Lo que viene Raptor de siendo Gardaland. una wing. Que te gustó, ¿verdad? Maravillosa. Y a mi Fénix de Toverland. Bueno, y ahora sí, descubridores, nos despedimos de este carnaval sin música y sin parade porque lo han hecho mucho más pronto debido a que gran parte de las comparsas están en el carnaval de Tarragona y ahora mismo estarán bailando por allí. Nos vamos a casita, me ha gustado mucho, felicidades Portaventura, estoy encantado. Y voy a venir más veces en este carnaval porque se puede llegar a convertir en una de mis temporadas favoritas. Gracias por estar aquí. Si sois nuevos no olvidéis suscribiros porque tenéis un montón de vídeos. Y si queréis ver más vídeos como este, le dais a la campana y entonces os avisará de todo. Hasta luego, descubridores. Siempre es un placer. Goodbye, goodbye. Bueno, y ahora nos hemos encontrado con el Hotel Vila Centre, que no lo había visto hasta el momento, y hemos entrado. Esto puede ser un bonus. El hotel es chulo y aparte es altísimo, mirad qué cosa. Que ahí tienen una nave nodriza. Me gusta. La tienda es muy grande. Esto es la tienda. Bueno, está bien. Y tienen un buddy que es muy bonito. Mira el buddy. La verdad es que me gusta con estos focos así. Así no se ve bien en el vídeo, pero está guay.